Está muy caliente la arena. Ay, 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 ay. Ya no llegó la niña. No, está muy caliente, en serio, ¿eh? Have you ever felt? Are you listening? Damn. Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Fíjense que yo sigo aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, voy a explicarles porque hay mucha gente nueva también en el canal. Mi canal es de videoblogs, ¿ok? Tengo varias secciones donde explico de ciertos productos para el acuario. También explico qué es lo que le hago yo a mi acuario. De cierta manera trato de compartir mi experiencia en el hobby del acuarismo con ustedes. Yo no enseño nada, yo no doy clases de nada, simplemente comparto mis experiencias y si te sirven de algo como consejo, muy bien. Y parte de este canal también, gran parte son los videoblogs, que es cuando salgo a los mercados, cuando salgo a visitar acuarios de exhibición, cuando salgo a visitar acuarios particulares en casa de alguna persona. Entonces, cuando salgo de vacaciones, pues también trato de hacer videoblogs siempre y cuando esté lo más relacionado posible con la naturaleza, con animales, con esto que si te gusta el acuarismo, te gusta la naturaleza. Pues a mí me encanta esto de la naturaleza y por eso lo comparto con ustedes. Voy a ir hacia allá, hacia la playa, pero me preocupa que entonces está muy caliente la arena. Ay, 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 ay. Y no traje chanclas, vean cómo corre la señora, porque está muy caliente la arena. Ay, 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 ay. Ya no llegó la niña. No, está muy caliente, en serio, ¿eh? Au, 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 au. Ah. Bueno, ya estamos aquí. Entonces les explicaba. Cuando salgo, pues hago mis videoblogs y trato de buscar vida en cualquier parte que se pueda. Y trato de buscar principalmente vida acuática, ¿no? Es en ríos, lagunas, cenotes. De hecho, hice unos videos que a mí me gustaron mucho. Que disculpen si entra al aire, pero no traje el micrófono porque como nos vamos a meter al mar a ver si captamos algo, traje el case para meter la cámara. Entonces pues no traigo el micrófono, ¿verdad? Entonces al igual se mete un poco el ruido del aire. Disculpen. Entonces les comentaba, cuando fui a Cancún recientemente, salieron unos videos muy buenos. Voy a ponerles el link en la descripción del video porque encontré una diversidad de vida marina increíble. Me encontré un cardumen de miles de peces, me encontré ángeles franceses, lábridos, increíble. La diferencia aquí y el problema es la composición de la arena. Aquí la arena, como pueden ver, es oscura y es tan finita que se disuelve muy fácil con el agua del mar cuando viene y rompe la ola. Esto provoca que no haya la mejor visibilidad. ¿Pueden ver la arena? ¿Pueden ver la arena disuelta? Eso no permite ver muy bien debajo del agua. En Cancún es muy diferente. En Cancún el agua es totalmente cristalina y como es una arena blanca, refleja la luz del sol perfectamente y puedes ver con mucha claridad debajo del agua. Aquí no es la situación. También intenté ir hacia allá, hacia ese corredor, pero como lo vieron en el video pasado, no permite el gobierno pasar porque dice que está dañado y es peligroso para cualquier persona que quiera pasar por ahí. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es lo posible por entrar, caminar lo más que pueda y ver si logro captar algo debajo del agua. Otro gran error que cometí es que no traje mi máscara. Entonces pues voy a meter la cámara casi a ciegas y ver si logramos captar algo. Debe de haber peces. Lo que no sé es si el agua, la claridad del agua nos permita verlos. Y les digo que debe de haber peces porque he visto en la tarde
pescadores aquí con sus redes y sacan. Ayer vi que sacaron una ballesta muy grande y la regresaron, obviamente, porque no sé qué tipo de peces estén buscando para consumir, pero debe de haber peces. Entonces, bueno, ya no se las voy a hacer cansada, me voy a meter allá al mar y vamos a ver si logro captar algo. ¿Sale? Ahorita nos vemos. ¡Vámonos! Pues ahí está, amigos. Hice lo que pude. La verdad no tengo idea si capté algo o no. Eso ya lo voy a ver después cuando edite el video. Si encontré algo interesante, pues ahí lo vamos a poner. Alguna especie desconocida o algo así. Hace mucho viento, yo creo que se está metiendo mucho ruido al sonido. Y pues de ahora déjenme ir hacia allá. Miren, este señor le va a hablar a un halcón y vean cómo va a llegar a su llamado. Y de ahí voy a partir a la alberca. Ahí viene el halcón. Ahí viene. Ah, se ve increíble. Y ya no aguanto la arena. Ay, 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 ay. Au, au. Es que el sol está súper intenso, no tienen ni idea. Ah. Bueno, pues ahora sí, que voy rumbo a la alberca y me voy a despedir de todos ustedes con un buen clavado. Y pues como siempre agradeciéndoles a todos ustedes que me acompañen, compartan, se suscriban, den like. Recuerden que mi nombre es Pepperacre. Nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.
¿Estás lista? Sí. ¡Corre!